Imagina y Sueña otra vez, leyentes. El día de hoy vamos a estar hablando de los libros que no les recomiendo leer durante esta cuarentena. Donde me estén viendo, no sé, yo estoy en México, ya estamos en cuarentena, en época de no salir debido a esta pandemia que estamos viviendo actualmente. Todos tenemos que guardarnos en nuestras casas, es lo mejor que podemos hacer ahorita para evitar infectarnos y infectar a otros. Estamos metidos en las casas y tenemos que buscar cosas que hacer porque nuestra vida, la vida normal, era muy de estar fuera de casa. Estamos regresando como era antes, de pasar más tiempo en casa. Y parte de eso es pues, aprovechar leyendo todos los pendientes que tenemos. Entonces yo empecé a leer, pero al principio de esta cuarentena, yo ahorita llevo casi 2 semanas y media sin salir casi, no podía leer, empezaba a leer y no podía y me deprimía, y de por sí las noticias, no sé si les parezca, que prendes las noticias, tienes que estar informado, pero las noticias son malas y malas y malas y te bajan la moral. Y decía yo, ¿pero por qué no puedo leer? Hasta que me di cuenta, porque yo estaba leyendo un libro de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, de una chica que sufrió mucho durante este holocausto, y que me hablaba de lo mismo que yo veía en las noticias. Entonces no había un momento en el cual pues una depuración o una limpia, un hacerte un lado de lo que está pasando en la realidad para que lo podamos sobrellevar de mejor manera. Y es por esto que se me ocurrió hacer el video de esta semana de lo que no les recomiendo leer. Yo soy una persona muy aprensiva, tiendo a estresarme mucho en el día con día. Entonces las personas que somos así, necesitamos alguna manera de liberar ese estrés, porque además ese estrés te baja tus defensas. El vivir con estrés hace que tu sistema inmunológico no esté tan fuerte como debe estar. Entonces hay ciertas cosas que debemos de evitar las personas aprensivas para no seguir subiéndole a esa carrera de estrés que de por sí ya estamos viviendo. Entonces, ¿cuáles son los libros que no les recomiendo leer para que no entren en esta carrera de estrés? Primero, las distopías. ¿Por qué? Porque las distopías es lo contrario de una utopía. Una utopía es cuando nos narran un mundo perfecto. La distopía normalmente es un mundo que es imperfecto, que hubo algún desastre y por algo algún grupo tiene el control y no todos viven de la misma manera. Entonces las distopías pues pueden ahorita estresarnos un poco más. ¿Como cuáles? Un mundo feliz, o Fahrenheit 451, que es una novela de hace 20, 30 años, no sé exactamente cuándo se escribió, que era un mundo donde se quemaban los libros porque no tenía que haber conocimiento, y los bomberos eran las personas que en lugar de apagar incendios, su función era quemar libros, hasta que llega un bombero que empieza a razonar por qué no hacerlo y se va con la rebelión. O los Juegos del Hambre, que digo, si no han leído los libros, la película, es otra distopía donde un grupo tiene el poder y los 12 distritos trabajan para ese grupo de poder, y además cada año están los tributos. O los que sean de mi época se acordarán de Naranja Mecánica, que fue un libro muy fuerte y una película muy fuerte de cómo en un mundo con alta delincuencia reprogramaban a las personas. Entonces son historias que son buenas, pero no creo que ahorita sea el momento específico para leerlas. No sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Alguien está leyendo distopías? Por favor, coméntenmelo. ¿Cómo le hacen para soportar las noticias y además leerlo? Otro género que no les recomiendo leer en este momento, y por supuesto que es lógico, las pandemias. No leer libros de pandemias o ver series de pandemias. Hace poco les ponía en el Instagram que en Netflix está como los más vistos 2 o 3 películas de pandemias. Digo, yo no los veo. Las vi en su momento, sí he leído en su momento, pero ahorita es meter más estrés o ideas locas en la cabeza de por qué no hacen esto y por qué no hacen lo otro. Finalmente el libro, finalmente las series o las películas no son la vida real. Puede tendernos a estresar un poco. Como por ejemplo yo tenía programado leer El amor en los tiempos de cólera de García Márquez. Eso lo estoy dejando en stand-by para el segundo semestre del año, porque pues ahorita mejor leer otras cosas. Les voy a leer algunos títulos de libros de pandemias que encontré que no he leído. En sí no me gusta leer de eso, pero encontré algunos títulos. Por ejemplo, El Husón en el Tejado, que es sobre una pandemia de cólera en los años 50.
ensayo sobre la ceguera de José Saramago, que tiene que ver algo sobre los ojos y que se quedan ciegos o algo así. Si alguien ya lo leyó, dígame. Apocalipsis de Stephen King, que es una de sus primeras libros y que nos habla de una pandemia. Y por último, el que más me llama la atención, que sería el último libro que yo leería en este momento, Los ojos de la oscuridad, de Dan Kuntz. Es un libro que se escribió en 1981, que habla de una pandemia que ataca a todo el mundo, que hace que toda la vida en el mundo cambie, y que nace en Wuhan, en China. Yo no sé cómo ese hombre tuvo la visión, yo no sé si existen los viajes en el tiempo, pero es muy parecido a lo que estamos viviendo. Entonces, por supuesto que ese libro ahorita no, sí me causa curiosidad y digo, ¿qué será? ¿Qué diferencias? Pero después, no creo que ahorita sea cuando debamos de leer ese libro, o por lo menos les digo, yo ahorita no lo voy a leer. Y por último, el tercer género que no les recomiendo leer en este momento, y fíjense que es un género que yo leo mucho, todo lo que es novela histórica que nos hable de grandes holocaustos. Sobre todo, por ejemplo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, porque nos habla de situaciones extremas como las que estamos viviendo ahorita. Y fue justamente con uno de estos libros con los que yo me di cuenta. Como les decía, el libro que yo estaba leyendo a principios de marzo era La bailarina de Auschwitz. Quien los hayan leído me podrán decir que es una obra de arte. Yo solo he leído la mitad. La autora Edith Eger tiene una facilidad de hacerte transmitir la angustia, los sentimientos. Además te narra todos los sufrimientos, pero de forma bien particular, que sufre una mujer. De hecho, es la historia de su vida, de Edith Eger, en los campos de concentración, pero cuánto sufre después con un gobierno completamente totalitario del que tienen que escapar de Hungría, y cómo lo que es la lucha por la vida de su hijo, de su esposo. Entonces este libro, les digo, yo lo estaba leyendo y luego veía las noticias y era estrés más estrés, preocupación más preocupación, y fue cuando decidí que por lo menos durante esta época no voy a leer libros que tengan que ver con holocaustos o con terminaciones de la vida de un grupo muy grande de personas, con genocidios, porque pues es una situación donde la persona no tiene el control, es muy parecida a lo que podemos llegar a sentir o llegarnos a estresar. Entonces, mejor tener otro tipo de lecturas en estos días de cuarentena que nos ayude. Como dice el canal, lee, imagina y sueña. Cuando leemos, imaginamos y soñamos. Entonces, mejor imaginar y soñar cosas bonitas, fantasía, cuentos a lo mejor, o novela romántica, otros géneros que no tengan que ver con esto. Bueno, eso es lo que yo les quería decir. Cuéntenme, ¿ustedes están leyendo alguno de estos géneros? ¿Les afecta o no les afecta? Les digo, a mí no, o sea, me quita el sueño, y no decir más de la presión de, híjole, ¿y qué va a pasar? Entonces prefiero dejarlos a un lado y estarnos cuidando, mantenernos en casa. Si salimos, con todas las medidas de precaución, estarnos lavando las manos o ponernos el gel antibacterial. Yo sí soy de la idea de usar cubrebocas, porque yo doy por hecho que todos podemos estar enfermos por aquello de que es asintomático. Entonces, proteger a los demás, y si los demás se protegen, nos protegen a nosotros. Espero que estén bien, y ya saben, si les gusta este video, denle like. No se les olvide suscribirse al canal y compartir el video con otras personas. Y si no les gusta, por favor déjenme en los comentarios por qué no les gusta. Díganmelo, denle like o dislike y díganme si les gusta o no les gusta. Y nos vemos la semana que entra con otras recomendaciones. Bye, cuídense mucho.